¿Qué tal? Buenos días. ¿No tienen la sensación de que en estas elecciones europeas se habla más de asuntos internos que lo que se refiere a la agenda europea en sí? Y no porque estos sean más importantes. Las decisiones que se toman en Bruselas son las que marcan la senda en muchas materias futuras, sobre todo económicas, sino porque hemos asumido estos comicios como una especie de cuestión de confianza sobre el gobierno. Pero ojo, porque probablemente no somos los únicos. Miren, en Francia, sin ir más lejos, Macron pone su popularidad en la balanza. En Alemania, la coalición gobernante de verdes, liberales y socialistas se la juega ante unos resultados que no prevén muy buenos. Uno de los asuntos que van a depender de estas elecciones es el llamado Pacto Verde, muy criticado por los agricultores que denuncian que les impide competir con otros países a los que no se exigen requisitos tan duros como a los europeos. Y no olvidemos la influencia de la guerra de Ucrania en estas elecciones. Una buena parte de los países que votan estos días eran soviéticos hace 40 años. ¿Cómo puede influir en el voto la amenaza de la Rusia de Putin? Cuestiones que vamos a hablar, de las que vamos a hablar en esta mañana. Antes nos fijamos en Gaza, donde la masacre continúa después de que este jueves fallecieran 40 personas en el ataque israelí sobre una escuela de la ONU. Al menos 5 gazatíes más han muerto en las últimas horas en un nuevo bombardeo sobre un edificio municipal de Nusirat, en el centro de la franja. Entre los fallecidos está el alcalde de ese enclave. Mientras, en Cisjordania, otro de los frentes del conflicto, el ejército hebreo mató a 3 palestinos e hirió al menos a otros 13 en una redada en la ciudad ocupada de Jenin. Según la ONU, más de 500 palestinos y 2 israelíes han sido asesinados en Cisjordania desde el 7 de octubre. El ejército israelí ha advertido al gobierno de que su política de cortar fondos a la autoridad palestina podría empujar a Cisjordania a una tercera intifada. Bueno, esos bombardeos indiscriminados sobre civiles están acabando con la paciencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consciente de que se la juega en las elecciones y de que este tema va a tener mucho que ver. Desde allí exige al gobierno de Netanyahu que sea transparente sobre los detalles que motivaron a su ejército a atacar esa escuela de Naciones Unidas. Varios países, entre ellos España, ha pedido ya oficialmente que Israel y Hamás acepten la propuesta de tregua de Estados Unidos. Jacopo Lucci nos trae más detalles. El Departamento de Estado dijo este jueves que Estados Unidos aún no ha recibido una respuesta oficial de Hamás sobre una propuesta israelí para un alto al fuego y la liberación de los rehenes que la Casa Blanca había anunciado el pasado viernes. Las negociaciones siguen adelante a través de la mediación de Egipto y Qatar, pero las divergencias parecen ser aún grandes entre las partes. Esto ocurre cuando aumenta la presión internacional liderada por la administración Biden, quien a través de un comunicado junto a otros 16 países hizo un llamado para que se alcance pronto una tregua a través de una serie de compromisos. Entre tanto, Israel atacó una escuela dirigida por una agencia de la ONU en el centro de Gaza, matando al menos a 40 personas, según las autoridades locales. Las Naciones Unidas condenaron duramente este ataque, afirmando que los lugares bajo la protección ONU deberían ser inviolables. Sin embargo, sin confirmar o negar si dentro de la escuela se escondían militantes de Hamás. Israel explicó, de hecho, que fue solamente esta la razón del ataque, mientras Estados Unidos dijo estar en contacto con las fuerzas militares israelíes exigiendo transparencia por su parte. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Aquí en nuestro país, se lo adelantábamos ayer, España se une a la causa abierta contra Israel por posible genocidio. La demanda fue impulsada por Sudáfrica en diciembre y desde entonces 60 países se han unido a ella. El nuestro es el primero de la Unión Europea, aunque Irlanda y Bélgica ya han manifestado su intención de apoyarla. El embajador de Palestina decía esto tras conocer la noticia. Ojalá otros se sumen a este procedimiento porque no va en contra de nadie. Esto va a favor de la defensa de la vida humana y a favor de la defensa de los valores humanos. Volvemos al archipiélago. Este viernes, por el momento, no ha llegado ningún cayuco a las islas, algo extraño si tenemos en cuenta la tendencia de los últimos días. Ayer, de hecho, 7 embarcaciones arribaron
a 4 islas con 677 personas a bordo. En el camino hubo fallecidos, otra persona falleció ya en tierra y un bebé que nació en la travesía fue evacuado en helicóptero. En lo que va de año han llegado por esta vía más de 17.000 personas. Esto es ya un 259% más que en los mismos meses del año pasado. La migración es uno de los temas que se están tratando en esta campaña para las elecciones europeas, campaña que hoy termina. Están llamados a las urnas 370 millones de personas. No todos votan el mismo día, para renovar los 720 escaños del Parlamento Europeo. 61 de ellos, 2 más que en las últimas elecciones, lo elegiremos los españoles. Todavía estamos en campaña, aunque ya decimos que se está votando, por ejemplo, en lugares como la República Checa o Irlanda, o ayer lo hacían en Estonia y Países Bajos. Los resultados se conocerán el domingo, cuando cierren los colegios electorales de los 27 miembros de la Unión Europea. En Países Bajos, en todo caso, los sondeos a pie de urna hablan de un incremento de la participación con respecto a 2019. En Estonia se adjudican 7 escaños, mientras que en Holanda eligen sus 31 representantes en el Parlamento Europeo. La inflación, la guerra en Ucrania, la inmigración, el cambio climático, ¿cuáles son los asuntos que más preocupan a los europeos? Es una pregunta importante, sobre todo para los partidos políticos, porque en esta campaña electoral han tenido que convencer a los votantes de que ellos tienen las mejores soluciones a esos problemas que nos preocupan. ¿A qué le dan mayor importancia a los europeos para decidir su voto el 9J? La agencia de noticias Reuters acude a varias ciudades y pregunta a una decena de votantes. El medio ambiente y el cambio climático son las principales preocupaciones de este joven italiano de 18 años, de esta diseñadora francesa o de esta estudiante alemana. Soy muy sensible al tema del plástico, incide también Emanuel, un gondolero veneciano. Esta madre soltera con 2 hijas residente en Bruselas pide soluciones a la inflación. Hago lo imposible por ahorrar, pero todo está muy caro, explica. Este artesano húngaro está preocupado por una posible tercera guerra mundial y pide fortalecer a los estados, mientras que Ana, una estudiante polaca de Erasmus en Madrid, votará a quien garantice la seguridad de su país frontera con Ucrania. El tema principal es la defensa porque vivimos tiempos difíciles, argumenta. En esa línea está este jubilado griego que pide una Europa fuerte y unida que apueste por la seguridad. Mateusz es un granjero polaco que votará a quien defienda mejor el sector primario, mientras que este joven maltés que vota por primera vez lo tiene claro. Creo que los mayores problemas de Europa son la vivienda y la pobreza, recalca. Esta mujer de Hungría pide más oportunidades de empleo para su etnia, la gitana. Es una representación heterogénea de las motivaciones de los europeos para decantarse en las elecciones de este domingo. Bueno, y después, dentro de la Unión Europea, tengan en cuenta que hay países que hace 40 años eran de la Unión Soviética. Es el caso de Hungría. El primer ministro Viktor Orbán ha centrado su campaña electoral para las europeas en el riesgo de que su país entre en guerra. En las vallas aparecen imágenes de la oposición con el lema "Stop a la guerra". En cambio, los carteles de Orbán vienen acompañados de la palabra paz. El ultranacionalista
Orbán, cercano, por cierto, a las posiciones rusas, se ha significado dentro de la Unión Europea por no querer apoyar a Ucrania tras la invasión de Putin. Y a mí me da un poco la sensación de que aquí en España estamos pensando en clave nacional. No somos los únicos. Vamos a hablar con Sofía Moya, es periodista en Bruselas. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por sacar un ratito para atendernos, Sofía. Oye, decía que estas elecciones me da la sensación de que se han planteado de forma plebiscitaria prácticamente en España. También es verdad que por parte del gobierno necesitado de remontar en las encuestas se ha fomentado esto, pero ¿se observa en los demás países una situación similar en que el voto pueda estar tan polarizado como aquí? Sí. Además, en la mayoría de países se ha propuesto así. Vemos como en Francia la votación va a ser un referéndum hacia el gobierno de Macron. Vemos en Alemania también que está la centroizquierda gobernando, y vamos a ver también cómo va a ser una votación, si la ciudadanía está a favor o cómo está llevando y cómo ve las propuestas que está llevando Olaf a cabo. Así que sí, también vemos en Italia a ver que según las encuestas, Meloni va a volver a ganar, entonces también sería un poco un plebiscito hacia si la ciudadanía está a favor con el gobierno de Meloni, con las propuestas que está llevando a cabo. Así que sí, en la mayoría de países va a ser así. Vaya, pues está votando Europa, pero en clave nacional, en muchos casos. Sí. En Francia, concretamente, ya que lo has nombrado, la ultraderecha de Le Pen tiene buenas perspectivas. ¿Son todos los partidos de derecha radical en Europa euroescépticos o aquí también hay divisiones? Aquí también hay divisiones. Bueno, vemos como Meloni se acerca más a hacer coalición con Ursula von der Leyen que, por ejemplo, con Le Pen. Entonces, ahí también, pues eso, Le Pen, por ejemplo, que empezó un poco, cuando empezó, queriéndose, ¿no?, un poco en contra de la Unión Europea, pero ahora vemos cómo se está acercando y se está adaptando, pese a tener ideas nacionalistas, se está adaptando a la Unión Europea, o sea, acercándose. Sí, de hecho, Meloni ha rechazado un poco, digamos, la mano tendida de Le Pen para formar una coalición juntas. En todo caso, al margen de la clave local, hay grandes temas que quizás están pasando desapercibidos en España, Sofía, por esa polarización, pero que son vitales en el conjunto de Europa. Por ejemplo, el Pacto Verde. ¿Se está debatiendo esta política en las campañas en otros países? Sí, es además uno de los principales debates, efectivamente, ya que, por ejemplo, dentro del Partido Popular Europeo generó bastante polémica. Ursula von der Leyen tuvo que tener bastante, ¿no?, luchar, si se puede llamar así, con miembros de su propio partido para que esto saliera adelante, y ahora vemos con las manifestaciones de los agricultores como esto ha vuelto a salir y es una de las principales, si seguirá, qué pasará con el pacto, depende de quién salga y pues eso que va a pasar, sí, efectivamente. Sí, es una de las principales batallas. Las protestas de los agricultores contra este pacto lo han puesto contra las cuerdas en Europa. En Polonia, por ejemplo, creo que este asunto puede marcar las elecciones allí. Me pregunto qué prevén las encuestas para los partidos verdes en estas elecciones. ¿Están de capa caída o no? Están de capa caída, efectivamente. Es más, prevean que baje bastante. 26 escaños en las últimas estadísticas creen que van a bajar. O sea que sí. Sofía, tú eres muy joven, algunos no tanto, y nos acordamos de que algunos de los países que votan en estas elecciones hace 40 años eran soviéticos. No sé cómo la guerra de Ucrania puede estar influyendo en la Europa más al este, en Polonia, en Estonia, Lituania. Acabamos de hablar de Hungría. Efectivamente, es uno de los principales temas que preocupa. También, obviamente, en Finlandia, ¿no?, en la frontera, es una de las grandes preocupaciones que ellos tienen, y también a nivel europeo también está preocupando bastante. Vemos como Ursula von der Leyen propuso para esta nueva legislatura que la Unión Europea tenga el cargo de secretario de Defensa. Eso nunca se ha visto antes en la Unión Europea y sería un antes y un después para la defensa europea. Entonces vemos como ya no solo a nivel nacional, sino que a nivel interno europeo también está preocupando. Bueno, pues son muchas claves las que se votan en Europa, muchos países con muchas motivaciones distintas. Veremos el resultado el próximo domingo. Sofía, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Saludo. Bueno, pues otro apunte de Europa.
y esperado además por muchos. Ayer se cumplía el guión previsto y el Banco Central Europeo bajaba el precio del dinero. Por fin, cambio de rumbo tras 2 años de subida para, dicen los expertos, luchar contra la inflación. Tras 10 subidas consecutivas, el organismo rebaja los tipos de interés del 4,5 al 4,25. No es mucho, la verdad, pero se espera que algo abarate las hipotecas y los préstamos. El Banco Central, en cambio, rechaza comprometerse a nuevas bajadas en los próximos meses. Y toda Europa pendiente también de los actos ayer en conmemoración del desembarco de Normandía, con el telón de fondo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que Putin ha traicionado el espíritu del día D. De paso anunció que va a entregar a Kiev aviones de combate. Otro paso más en la escalada bélica. También va a formar y equipar a 4.500 soldados ucranianos. Mientras el presidente norteamericano Joe Biden ha dicho que no está preocupado por las últimas amenazas del presidente ruso. Recordó que Kiev no puede usar las armas que recibe de Washington para atacar objetivos civiles o alcanzar Moscú. Le caporal-chef Lipkovsky déploie 150 pieds carrés en poids de donner cette opportunité. Bueno, y en medio de todo esto, Joe Biden ha vuelto a dar muestra de cierto despiste. Ocurría durante la presentación de ese acto, ahí lo ven junto al presidente francés Emmanuel Macron, y de repente, pues ahí ven a Biden que se agacha buscando una silla. Lo que pasa es que no hay ninguna silla. Bueno, menos mal que no se sentó, mejor dicho, su mujer al lado parece decirle eso, precisamente, quieto, que no hay silla, tranquilo, y no ocurrió nada más. En todo caso, esta anécdota sin duda va a encantarle a sus rivales políticos, como Donald Trump, que por cierto ha admitido en una entrevista que la venganza puede estar justificada. Es una forma de dar alas a las represalias contra sus oponentes y vuelve a la Casa Blanca, una forma de amenazar a quien se oponga a él. También ha adelantado que en la convención republicana de julio anunciará quién será su candidato o candidata a la vicepresidencia. Horas antes dijo que impondrá aranceles a los países como China, que a su juicio no frenan el flujo de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Y la tensión en el mar entre China y Filipinas sigue creciendo. Los filipinos se quejan de las maniobras temerarias de los chinos. Vean estas imágenes, por ejemplo, donde observamos a 2 lanchas filipinas que intentan trasladar a un herido cuando una Zodiac china se les echa encima. Fue solo un ejemplo de los muchos que grabaron los filipinos de navegación agresiva de las embarcaciones chinas, una forma de enfrentamiento de bajo nivel pero constante en unas aguas que China quiere reclamar como suyas. Las imágenes se han conocido hoy, el incidente ocurrió hace un mes. Aquí en nuestro país, el juez Juan Carlos Peinado, el que investiga el presunto caso de corrupción de Begoña Gómez, aprovechaba una providencia para responder a la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, la segunda. El juez afirma que no hay precepto alguno en la Constitución o en ninguna ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso. La reflexión es la respuesta al presidente del Gobierno, que describió su extrañeza porque su mujer fuera llamada a declarar en plena campaña electoral. Bueno, otro asunto que afecta a la política en nuestro país. Vamos a ver una imagen desde el Senado, imagen en directo, porque ahí está la presidenta del Congreso, ahí la ven, Francina Armengol, que acude a esta comisión de investigación del caso Koldo por tercera vez. Hasta el momento sabemos que Armengol ha cuestionado que la interroguen un día antes del día de reflexión y ha acusado al PP y Vox de crear bulos y fango. Armengol comparece para explicar como expresidenta de Baleares la compra de mascarillas de su gobierno en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, la empresa de Koldo García, también investigado por posible corrupción. Porque la resolución ni siquiera usted se la veía, presidenta. Y coincide exactamente con el día, qué casualidad, en que Marga Proens fue embestida presidente y tomó posesión. ¿Le parece casual? ¿Y a usted le parece casual que la resolución del 24 de agosto que hace el señor Ureña, el director general de Ibesalud, de la señora Marga Proens, repita íntegramente y asuma íntegramente la del 6 de julio? ¿Existe o no la del 6 de julio?
¿La hace o no mi gobierno, la del 6 de julio? Claro. Dice la del 6 de julio Señora claramente Armengol, que son para uso domiciliario, que es una compra correcta hecha por contrato de emergencia, y el señor Ureña la asume íntegramente el 24 de agosto. ¿Y por qué no hablamos de por qué luego del 24 de agosto no se contesta jamás a la empresa? Perdóneme, señora Armengol. Señora Armengol, 3 años después, ustedes solo hicieron una carta, el 23 de marzo, y el 6 de julio empezaron la... Bueno, ya ven, imagen en directo, alta tensión en el Senado, en esa comisión de investigación en la que comparece hoy la presidenta del Congreso. Luego hablaremos de que los expertos ven el uso de redes y dispositivos como el consumo de tabaco y de alcohol prácticamente, al menos ante sus efectos, ante el abuso. El Gobierno creará un anteproyecto de ley en el que se previene la capacidad adictiva de las nuevas tecnologías y trata de proteger a niños y adolescentes de sus excesos. El número de ciberadictos se ha disparado y los daños entre la gente joven son cada vez más evidentes. El Gobierno prepara una ley para proteger a los menores de los entornos digitales y evitar adicciones. Esta medida viene a poner sobre la mesa el abuso que se hace del móvil por parte de muchos niños y adolescentes. Ayer pasaba el primer trámite en el Congreso. Se baraja la posibilidad de contar con una orden de alejamiento virtual incluso para quienes cometan delito en el ámbito de Internet. También se habla de crear centros de atención para las ciberadicciones y se subirá la edad para poder tener en cuenta en las redes sociales a los menores de 16 años. Pasarán de 14 a 16 la edad permitida para incluirse, para apuntarse a estas redes. Bueno, son algunas cuestiones de las que se habla, todavía no se sabe cómo se va a definir ese anteproyecto de ley, pero queremos hablar un poco del problema. Lo hacemos con una experta, María Angustia Salmerón, es pediatra del Hospital Ruber Internacional, especialista en el cuidado integral de los adolescentes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, me da la sensación de que en esto ha ocurrido un poco como en el tabaco en su momento, salvando las distancias, de que empezábamos viendo algo que se podía usar indiscriminadamente y que poco a poco las redes y los dispositivos móviles, sobre todo en la infancia y la adolescencia, nos hemos dado cuenta de que nos han arrasado. ¿No lo vimos venir o lo vimos pero nos dio igual? Yo diría que no solo en la infancia y en la adolescencia. De hecho, ahora es un lujo tener una conversación con una persona que te mire a los ojos en todo momento. Bueno, quizás no esperábamos que los dispositivos o las pantallas fueran a tener el giro que tienen actualmente, en el sentido de que la tecnología en el momento actual está diseñada para que nos quedemos. Claro, los expertos advierten del abuso de tecnología, pero ¿qué daños en niños, en adolescentes, en jóvenes están comprobados ya que las nuevas tecnologías, que el abuso de nuevas tecnologías puede llevar a cabo? Bueno, no solo el abuso, sino que el simple uso de pantalla tiene un impacto sobre la salud a lo largo de toda la vida. Y podemos poner algunos ejemplos. En la salud física, de hecho, afecta en los 3 pilares fundamentales de prevención, que es en el ejercicio físico, disminuye la actividad física, aumenta el riesgo de mayor ingesta calórica, y también afecta a la socialización y disminuye los contactos físicos, ¿no? Que son los que realmente son importantes y nos previenen de los posibles efectos de la salud mental, de los posibles efectos negativos de la salud mental, y afecta sobre el sueño. Pero en el niño, por ejemplo, aparte de la fatiga visual, genera miopía e incluso estrabismo, claro, por poner algunos ejemplos. Claro, lo que ocurre es verdad que muchos padres hemos usado la tecnología un poco pues para entretener a los peques en un restaurante, en un lugar en el que, por ejemplo, debían estar callados. ¿Deberíamos mirar mal ya
a quien usa la tablet, por ejemplo, para entretener a los más pequeños? Bueno, yo no soy muy de jugar, pero sí creo que debería de empezar a sonarnos extraño, porque el niño lo que necesita precisamente es la interacción con su medio. Y cuando estamos frente a una pantalla, no solo le pasa al niño, también le pasa al adulto. Pensamos que estamos dedicando nuestra atención a la pantalla, pero realmente lo que hace la pantalla es distraernos. Es como que nos deja fascinados y nos deja la mente en blanco muchas veces. De hecho, por eso se utiliza, ¿no? Y por eso termina siendo adictiva, porque nos desconecta. Nos desconecta de nuestro interior y nos desconecta de nuestro exterior. Claro, ¿ustedes Entonces, sí. tienen unas pautas de uso razonable, más o menos pautadas, o esto depende? Bueno, yo siempre el mensaje que traslado es que tenemos que empezar a ser valientes, tenemos que cuestionarnos mucho el uso de las pantallas, tanto en niños como en adultos. El mensaje sería que retrasar las pantallas todo lo que se pueda y hacer un uso muy racional de la tecnología en el sentido de pues estar todo el rato cuestionándonos si lo usamos solo cuando lo necesitamos o lo usamos para muchos otros fines, como por ejemplo anestesiarnos. Entonces, lo que ha hecho la Asociación Española de Pediatría ha sido crear un plan digital familiar con el objetivo de disminuir el riesgo, porque ahora mismo el riesgo es máximo. Entonces, siempre en salud intentamos ir disminuyendo el riesgo, pero si lo que queremos es evitarlo, lo que tendríamos que hacer es eso, retrasar el uso de pantalla lo máximo posible y usar las pantallas lo mínimo imprescindible y ser muy conscientes de para qué lo usamos. Claro, y después los niños van creciendo, María, y claro, los avances se vuelven más sofisticados. Ahí están las redes sociales. ¿Hay una edad adecuada para iniciarse en las redes? A mí ya el nombre de redes sociales me llama la atención porque realmente nos comunica. Si tú te metes en una red social, toda la información que tú estás expuesta realmente lo que hace es comunicarte con otros, porque hay mucha publicidad, hay cosas que te irritan. No sabría decir si es la mejor palabra una red social. Al final, el hecho de que la tecnología esté diseñada así es porque está preparada para que nos quedemos y no solo para que nos quedemos, sino para, en realidad, el gran negocio, ¿no?, de las empresas tecnológicas en nuestra atención, en nuestro tiempo. Incluso, el que nos llegan determinadas noticias, ahora es muy difícil discriminar lo que es una noticia real de otra que no es real. Parece que solo nos podemos creer lo que vivimos, ¿no?, en primera persona. Pues imaginaros si esto es difícil para un adulto, ¿cómo lo va a gestionar un niño donde su cerebro todavía no está desarrollado del todo y no tiene la capacidad, ¿no?, para el autocontrol? Además del efecto que tiene a nivel de neurodesarrollo el propio uso de la pantalla. Claro, ha dicho usted una cosa en la que yo no había caído, pero es cierto, parece que hay redes sociales diseñadas para mantenernos cabreados, ¿no?, para mantenernos en constante enfado con el mundo, ¿no? Efectivamente. Es que son ganchos. Eso es lo que es. Es que lo que se busca es que a cualquier precio tú te quedes, porque claro, el verdadero negocio de la empresa tecnológica son tus datos, son tu tiempo y son tu atención. Lo que pasa es que no hacemos la crítica del uso desde esta perspectiva. Claro. No siempre es sencillo poner controles a estos dispositivos. ¿Cree que deberían venir de serie con medidas de control parental? Bueno, podría ser una primera medida, pero me parece del todo insuficiente. Lo que tenemos que hacer es regular a la industria para que no utilice con fines económicos cualquier tipo de, iba a decir algoritmo, pero cualquier cosa, ¿no?, que pueda generar un daño sobre la salud o un daño sobre el neurodesarrollo de nuestros niños. Claro, y dicen, María, que los niños hacen lo que ven en casa, a ver si aquí nos estamos rasgando las vestiduras por lo que hacen los jóvenes y el uso que hacen, pero el problema es que los mayores tampoco somos un ejemplo. Es que al final no hay un uso racional, ¿no? Y hablo racional desde la racionalidad, ¿no?, desde ser conscientes de qué hay detrás de la pantalla y realmente ponerla a nuestro servicio y a nuestras necesidades y no que sea al contrario. Entonces, al final el niño aprende del ejemplo. Claro. Y no hay nada más que andar por la calle. ¿Cuánta gente anda por la calle y no está en la calle? O cuánta gente queda con lo que decíamos antes, ¿no?, en un restaurante, pero no está en la mesa. Sí. Entonces, es muy complicado que le podamos transmitir a los niños la importancia, ¿no?, la importancia y el tener la precaución, ¿no?, el saber que no es algo inocuo y que afecta sobre nuestra salud si parece que todos vivimos dentro de una pantalla.
Pues tiene razón, tiene razón. Muchas gracias, María, por habernos acompañado esta mañana, por su tiempo. Buenos días. Buenos días, un placer. Gracias a vosotros. Bueno, las autoridades japonesas dan un paso más para luchar contra la masificación turística. Hace 3 semanas instalaban esta lona. ¿Y para qué? Dirán ustedes. Pues para que no se vea el monte Fuji que está detrás y así impedir las aglomeraciones en uno de los puntos que tenía mejores vistas de ese monte. Lo hacían por motivos de seguridad y para proteger a la población local. Hoy han anunciado que van a tener que tapar también otra vista más al monte Fuji que hay sobre un puente. En las redes sociales se ha viralizado esa foto en la que el visitante, por la perspectiva, parece estar subiendo la montaña. Los turistas invadían incluso la autopista para sacarse la mejor foto desde ese lugar. El exceso de turismo lleva también en Japón a que tomen medidas, por ejemplo, en Kioto, contra los que han bautizado como paparazzi de geishas. Han prohibido el acceso a los turistas a algunas de las calles en las que existen escuelas de geishas. Quienes entren pueden ser multados con hasta 58 euros. Es la manera de proteger a estas mujeres del acoso que sufren en su día a día de estos visitantes que buscan una fotografía junto a ellas. Y la contaminación se ha convertido en un problema mundial, también la que se produce en los ríos, lo saben bien en Guatemala, donde el gobierno intenta evitar que toneladas de residuos lleguen al océano. Es el río Montagua, uno de los más importantes de Guatemala y uno de los más contaminados de Latinoamérica. Un río que recibe residuos de más de 1 millón de personas a diario. Con la ayuda de la ONG Ocean Cleanup, el gobierno de Guatemala ha colocado una red en el curso del río con la intención de evitar que miles de toneladas de basura sigan llegando al Golfo de Honduras y al Mar Caribe. Lo más grave de este río es la gran acumulación de materiales no reciclables, por ejemplo como el duropor, que es uno de los grandes contaminantes. Y allá podemos ver una gran acumulación de plásticos de diferentes tipos. Tan solo el pasado mes de abril, esta red fue capaz de interceptar unas 1.400 toneladas de plástico. Mucha de esta basura es transformada en esta planta. Pese a la eficacia de este dispositivo, las actuaciones del gobierno deben continuar, no solo en el río, sino también en la forma en la que la población gestiona sus residuos. Una situación igual de lamentable viven en el río Juan Díaz, en Panamá. Estos paticuervos se zambullen en el que siempre ha sido su hábitat natural, seguramente resignados ante la cantidad de basura que se ha ido acumulando a su lado. Naciones Unidas calcula que solo Ciudad de Panamá genera casi 4.000 toneladas diarias de desechos. Mucha de esta basura no llega a los vertederos ni a las plantas de reciclaje y termina en ríos como este. Y por favor no se pierdan este bochornoso momento vivido en el Ayuntamiento de Río de Janeiro. Está muy bien reunirse telemáticamente, pero conviene no relajarse demasiado en esas reuniones. Hay cosas que no se pueden compaginar o que no se deberían, al menos, y esta es una de ellas. Señor vereador Rocal. Favorável, presidente. Señor vereador Cesaia, peço que o senhor desligue a cámara, por favor. Bueno, se vio clarito, ¿no? En el margen inferior izquierdo, un concejal que estaba, digamos, ejerciendo su voto particular, y tan particular. El actual concejal y exintendente de Río de Janeiro, César Maya, no tiene ya la vara de mando, pero ya ven que el trono no lo ha perdido. Y así apareció sentado en el inodoro en un debate que el ayuntamiento de esa ciudad llevaba a cabo vía Zoom. A cámara, por favor. Aquí en la redacción nos hemos reído muchísimo diciendo que eso no era un debate, sino un debater. En fin, otro lanzamiento, menos escatológico. No fue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero sí a la cuarta. La empresa SpaceX ha llevado al límite el método científico del ensayo-error y su nave Starship ha completado por primera vez con éxito la operación de despegue y vuelta a la Tierra. Este millonario aparato volverá a llevar al ser humano a la Luna. Después de 3 intentos fallidos, en este caso a la cuarta llegó la vencida.
La nave Starship ha superado por fin la reentrada en la atmósfera y ha logrado amerizar en el Océano Índico después de 1 hora de vuelo. En el anterior intento, en marzo, se había desintegrado al no poder soportar precisamente esa abrasadora reentrada en la atmósfera. Además, hubo otros 2 intentos fallidos en 2023 que terminaron en explosiones. Pero en esta ocasión casi todo ha salido según lo previsto y este es un gran paso para la humanidad porque esta nave de SpaceX está destinada a volver a llevar al ser humano a la Luna 5 décadas después de la última visita. Este es el mayor cohete de la historia, mide 120 metros de altura y 9 de diámetro, y también es el más rápido, el más potente y el más caro. Los planes de SpaceX y la NASA consisten en llevar una tripulación humana a la Luna en 2026 y también aspiran, en un futuro no muy lejano, a llegar a Marte. Y otro actor más en esta nueva carrera espacial, la empresa aeronáutica Boeing, que ha completado también con éxito su misión, en este caso con la nueva cápsula Starliner, con tripulación de la NASA, que se acopló de forma segura a la Estación Espacial Internacional. Éxito, pero con incertidumbre, porque la nave de Boeing había sufrido una fuga de helio que había puesto en duda el éxito de la misión. No dejamos el espacio, le echamos un vistazo a la Estación Espacial China, donde conviven 4 astronautas con peces cebra concretamente. Quieren saber cómo se adaptan a vivir en el espacio y sorprendentemente también tienen sus mecanismos para hacerlo. La Estación Espacial China Tiangong orbita sobre la Tierra. A bordo, una tripulación compuesta por 3 astronautas y estos 4 invitados acuáticos. Son peces cebra. Con ellos pretenden estudiar cómo el entorno espacial afecta su equilibrio y crecimiento. Cuando nadan y comen, se ponen panza arriba. Pensábamos que los peces tenían algunos problemas, pero luego nos dimos cuenta de que también tienen un mecanismo de detección de gravedad, asegura este investigador del Instituto de Física Técnica de Shanghái. Tras sobrevivir 20 días orbitando en este acuario espacial, la tripulación se dispone ahora a dar un paso más. Uno de nuestros objetivos es criar peces en órbita, decía el comandante de la misión antes de partir el pasado 26 de abril en la nave Shenzhou 18 desde el noroeste de China. Es sorprendente pensar que en el espacio hay insectos y otros animales pequeños además de los seres humanos. Es fantástico completar tareas con ellos en nuestra estación espacial. Durante los próximos 6 meses, las muestras de agua, los huevos de los peces y los vídeos de sus movimientos en el espacio serán analizados en la Tierra. En Estados Unidos viven una intensa ola de calor sin haber llegado el verano y que está afectando a buena parte del suroeste del país. Los registros son tan altos que las autoridades han recomendado a millones de ciudadanos, desde Texas hasta San Francisco, que limiten las actividades al aire libre y tomen precauciones. Sombrilla en mano, estos ciudadanos de Los Ángeles, California, desafían el incremento de las temperaturas. Otros intentan mantenerse en todo momento a la sombra o consumir algo fresco. El verano aún no ha llegado, pero en el suroeste de Estados Unidos las temperaturas superan los 40 grados en algunas zonas, como en el interior de California o la capital del estado, Sacramento. Nunca habíamos visto una temperatura como esta en el noreste, nos sentimos como en un horno, asegura esta pareja de turistas. Creo que es un poco temprano para tener estas temperaturas tan altas. Por lo general, esto no suele ocurrir hasta bien entrado junio o julio, dice esta mujer. Es un poco angustioso para mí porque soy muy propensa al agotamiento por calor, así que tengo que tomar muchas precauciones cuando llegan olas como esta para no enfermar, sostiene esta otra residente de Sacramento. Los territorios de Texas, Arizona, Utah, Nuevo México o Nevada también están afectados. Los expertos aseguran que se debe a una fuerte cresta de alta presión atmosférica anclada sobre la zona. Unos 19 millones de estadounidenses pasarán el resto de la semana con avisos de calor extremo. En Colombia, en el departamento de Casanare, 2 personas han muerto por las fuertes lluvias de estos días. Además, otros 4.000 residentes, la mayoría campesinos, están en las zonas inundadas a la espera de ayuda. Varios ríos se han desbordado y han anegado cultivos, viviendas y caminos.
Las autoridades intentan distribuir alimentos, pero la inundación dificulta la llegada de la ayuda humanitaria. En Brasil el problema ahora son los incendios forestales que han devastado más de 286.000 hectáreas de humedales en la región central de Mato Grosso. Se trata de la zona de humedales más grande del mundo en la que resulta complicado llevar a cabo la extinción del fuego por las condiciones del terreno. Bueno, y estas imágenes nos llegan desde China. Es el proyecto de reforestación más grande del mundo, bueno, o deforestación, porque ahí no había nada hasta ahora. Se busca crear un cinturón protector de los llamados Tres Nortes, una especie de barrera de seguridad ecológica en las regiones del norte. Se están viendo ya resultados contra la desertificación que amenaza vastas extensiones del país. El programa se va a prolongar hasta 2050 y se espera que donde ahora solo vemos arena, dentro de poco veamos frondosos bosques. Ya ven que los chinos lo hacen todo a lo grande. Bueno, más sobre medio ambiente. Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de la Patagonia halló en la costa patagónica argentina un ejemplar de una ballena sei. Es la primera vez que se ve uno de estos animales desde 1929. Un éxito para la conservación a nivel global, porque después de una cacería donde dejó a la población a niveles ínfimos, donde prácticamente no había registros de estos animales en la zona, después de casi 100 años, la población se ha comenzado a recuperar. Tenemos un problema con el sonido de este vídeo. Trataremos de recuperarlo más adelante. Pero antes vamos a ocuparnos del tiempo. Miren, esperábamos un fin de semana con cierta inestabilidad. Ya desde hoy lo veníamos advirtiendo durante la semana, Emilia, pero de repente se ha desvanecido esa inestabilidad, o por lo menos buena parte de ella. No es tanto lo que llega, ¿verdad? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Mira, lo cierto es que esperábamos un frente que un poquito más generoso de lo que ha sido, podríamos decirlo así, porque esperábamos que dejara precipitaciones un poquito más abundantes en la isla de La Palma durante la pasada madrugada y también en el resto de las islas occidentales. Lo cierto es que se ha descafeinado un poco ese sistema frontal. Todavía va a quedar probabilidad de precipitaciones durante la jornada de hoy y también durante la jornada de mañana, pero ya no es lo mismo porque teníamos una borrasca muy cerquita que ya se va a ir hacia el Golfo de Cádiz. Vamos a verlo en la imagen de satélite. Una borrasca, como digo, que está en el entorno de Madeira. Ese es el frente que pasaba durante la pasada madrugada y que esperábamos que dejara algo más de precipitaciones con bastante más humedad, pero de momento solo ha dejado, vamos a ver en la imagen de satélite del canal visible, más de 12 litros, por ejemplo, en Echedo, en la isla del Hierro, o más de 10 en Punta Gorda, en La Palma, o también en Breña Alta, 5,4 litros en Arur, en la isla de La Gomera, 3 litros durante esta mañana en la isla de Tenerife, en Tegueste y poco más. Lo cierto es que ha sido bastante poca la precipitación que ha caído. En su lugar quedan hoy bastantes nubes, sobre todo de tipo alto, y las vemos que siguen entrando y siguen abarcando buena parte del archipiélago, y también nubosidad de tipo bajo que a esta hora se está generando, y en esta confiamos también que durante esta tarde deje precipitaciones, por ejemplo en la vertiente este de la isla de Tenerife, vertiente este de la isla de La Palma, y también a última hora generándose en la vertiente este de la isla de Gran Canaria. Poco más que destacar de lo que ha sido el paso de ese sistema frontal por el archipiélago. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues de momento estamos entre esa perturbación que se va hacia el Golfo de Cádiz. Por cierto, aquellos que vayan a viajar este fin de semana a la península van a tener esa dana ahí bastante activa, dejando precipitaciones. Entre dos perturbaciones nosotros tenemos un anticiclón que va a abrir un pasillo y que va a volver a enviar vientos de componente norte, y de cara a la semana que viene del nordeste volveremos a recuperar los alisios, pero durante este fin de semana todavía tenemos noroeste y todavía tenemos temperaturas sin grandes cambios. De hecho, durante la jornada de hoy viernes pues han subido algún grado, mañana también, y será a partir de la semana que viene cuando desciendan ligeramente. Así pues, la previsión de precipitaciones para las próximas horas, ya ven cómo se generan desde el interior de las islas, y luego están las de alrededor, que eso ya será de cara al sábado, más bien por el norte de las islas más montañosas. Pero lo más importante serán esas precipitaciones, o lo más destacable serán esas precipitaciones en las vertientes este y sureste, sobre todo de La Palma y
y de la isla de Tenerife, puede que también en la isla de Gran Canaria. Para mañana sábado, la previsión, pues bueno, hemos significado esos posibles chubascos en las islas occidentales, sobre todo en La Palma y en Tenerife, nubosidad abundante de tipo bajo, también de tipo alto, recorriendo el archipiélago, nubes altas también en buena parte de Fuerteventura y Lanzarote, aunque durante la tarde se abrirán claros, sobre todo en zonas del sur, con viento que va a soplar flojo, prácticamente inexistente el viento mañana sábado del noroeste, girando un poquito más en la mitad oriental, y con una situación marítima mañana de marejadilla, con áreas de marejada en las costas del norte, tanto en el norte como en el sur. Y de cara al domingo, bueno, pues mejoran las previsiones. El domingo no hay tanta probabilidad de lluvia, en general veremos intervalos nubosos, sobre todo concentrados de tipo bajo en la cara norte de las islas, con apertura de claros en zonas del sur y especialmente hacia la mitad oriental, ya con vientos de componente norte flojo en las islas occidentales y un poquito más intensos o moderados en las islas orientales, para tender ya de cara al lunes a esos alisios, y con una situación marítima que sí se complica un poquito más el domingo en el norte, sobre todo con fuerte marejada. En el sur habrá marejadilla con áreas de marejada. Por lo tanto, bueno, esperamos el paso de ese frente, lo ha hecho, ha dejado precipitaciones, pero tampoco tantas como las que nosotros teníamos pensado o las que nos hubiera gustado, podríamos decirlo así también, Roberto. También es verdad que estamos en junio y tampoco se le puede pedir peras al olmo. Ya estamos a las puertas del verano, pero bueno, un poquito de humedad tampoco viene mal a estas alturas. Todo lo que sea retrasar el calor vendrá bien. Bueno, ¿te tomarías una pizza, Emilia, ahora a mediodía o demasiado pronto? Bueno, ahora todavía es temprano, pero igual luego a las 2 sí. A mí me da igual, a cualquier hora, te lo digo. ¿Por qué fin de semana? Buen fin de semana, Emilia, te lo digo porque Argentina ha acogido estos días el torneo mundial de pizza y empanada, y el máximo galardón ha ido a parar a un chef de Buenos Aires. 2, 1, arrancamos. Daniel Gabrieli, que regenta un restaurante de la provincia de Buenos Aires, ganó la competición donde se dieron cita 174 concursantes de todo el mundo, entre ellos, por supuesto, Italia, pero también Senegal o Chile. El pizzero cubano Miguel Sánchez obtuvo el segundo lugar y el venezolano Diego Borges la tercera posición. Lamentable clasificación para los padres de la pizza, los italianos, que en esta ocasión no han podido ni siquiera subir al podio. En fin, así les dejamos. Volvemos el lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz fin de semana!